Ayer se ha conocido acerca de la sentencia en contra del narcotraficante Pedro Montenegro. 6 años por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Hay repercusiones, no solamente en el ámbito político, también policial, porque el comandante general de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, habló al respecto. Tras una búsqueda intensiva y la logística desplegada por la policía para dar con el paradero del narcotraficante Pedro Montenegro buscado en el Brasil, el comandante general de la policía, Vladimir Calderón, lamentó que la justicia lo haya condenado a 6 años de prisión por otro tipo de delitos. Hemos interpuesto todos nuestros esfuerzos y lamentamos que la justicia pueda solamente fijar una pena tan ínfima. Eso desmerece el trabajo policial, pero somos respetuosos de las decisiones judiciales. Estamos en un Estado de Derecho y tenemos que asumir lo que las autoridades judiciales así lo han determinado. Asimismo asegura que la policía trabajó para entregar las pruebas que lo vinculan al narcotráfico en el país. Bueno, el trabajo de la FLN, que en este caso es el órgano investigativo por excelencia, ha tenido que extremar sus esfuerzos y recursos para obtener información y proporcionar bajo los lineamientos del Ministerio Público para que este sujeto y todos los que están en su entorno sean procesados. Por otro lado, deja en manos de la justicia la situación de los ex policías que en su momento fueron vinculados a Montenegro, derivando en su baja definitiva de la institución. Recordemos que Pedro Montenegro recientemente fue condenado por delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado al haber adulterado su identidad para no ser identificado, ya que en Brasil tenía una orden de captura desde el año 2015 por delito de tráfico de drogas, tras haberse descubierto su vinculación con una red criminal que enviaba cocaína a Europa. Su extradición a territorio brasileño se encuentra en proceso y su condena en Bolivia podría dificultar y hasta bloquear ese requerimiento. Indudablemente ha sido sorprendente los cargos por los cuales lo han condenado. 6 años de cárcel en nuestro país, y aquello imposibilitaría que él sea extraditado de inmediato al Brasil, país que lo está requiriendo desde el año 2015. Tengo en el estudio a don Carlos Alarcón, que es vocero de Comunidad Ciudadana, para que podamos hablar de este tema, porque en el ámbito político también ha habido repercusiones con relación a esta condena. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. ¿Cómo está, Miriam? El gusto es mío de estar acá en su programa. Don Carlos Mesa ha dicho de que esto confirmaría la penetración del narcotráfico en diferentes órganos del Estado. Exacto, ha señalado que esto constituye la prueba de una gravísima penetración del narcotráfico en los órganos más importantes del Estado encargados de la persecución penal de los delitos. El problema que hay con esto, Miriam, es que esta condena por el delito de falsedad de documento y no por narcotráfico permite que se eluda la extradición al Brasil. Mientras dure el cumplimiento de esta pena por este delito menor de 6 años, el Tratado de Extradición del Mercosur, vigente entre Bolivia y Brasil, establece que no se lo puede extraditar a Brasil mientras no concluya el cumplimiento de esta pena. El día de hoy se ha pronunciado en ese sentido el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado ha señalado en un requerimiento dirigido al Tribunal Supremo de Justicia que tiene que haber extradición diferida, es decir, que únicamente transcurridos los 6 años, después recién se lo podría extraditar al Brasil. Sobre esta base, el expresidente Mesa, actual candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, ha señalado que esta es la prueba de que confirmaría que hay una penetración gravísima del narcotráfico en los órganos principales del Estado. Llama la atención, Miriam, si tú te pones a pensar que cuando hay un pedido de extradición, como en este caso desde el año 2015, solo hay 2 caminos, ¿no? El pedido de extradición de Brasil es por narcotráfico, no es por falsedad de documento. O extraditas a Brasil para que esta persona sea juzgada allá, o si no, estás obligado internacionalmente a juzgarlo en Bolivia por narcotráfico. Resulta que lo paradójico es que a los que los han involucrado de manera no relevante, como es el caso de este protagonista, estamos hablando de los 2 exaltos funcionarios policiales y un juez, que les han hecho proceso actualmente en Bolivia de vínculos con el narcotráfico, precisamente por sus vinculaciones con el señor Montenegro.
y a estos que tienen una importancia menor o menos relevante que la de Montenegro, lo están juzgando por narcotráfico, y a Montenegro le hacen un proceso abreviadísimo en cuestión de días y lo condenan por un delito que no tiene nada que ver con narcotráfico. Justamente esto está llamando poderosamente la atención, ¿no? También don Samuel Doria Medina ha dicho de que esto es muy sospechoso. ¿De qué órganos del Estado estaríamos hablando que estarían involucrados en esto? Bueno, nosotros consideramos que el principal órgano del Estado es el propio gobierno, que no le interesa que vaya a ser juzgado en Brasil este ciudadano, porque obviamente en el Brasil es muy probable de que devele todas las ramificaciones y todas las contaminaciones y penetraciones que ha tenido o que tiene el narcotráfico en las estructuras del Estado boliviano. Entonces el principal interesado en que no exista una efectiva extradición a Brasil es el propio gobierno, el actual gobierno nacional. Después estamos hablando de que los principales órganos de persecución penal del Estado, en este caso intervienen fiscales, intervienen jueces, ¿no? Están al servicio de estos acuerdos oscuros, de estos acuerdos truculentos, con el objetivo de que esta persona no sea extraditada al Brasil. Es decir, toda la majestad penal del Estado boliviano, que debería haber estado en este caso inmediatamente al servicio de viabilizar esa extradición al Brasil, más bien está preocupada de cerrar entre gallos y medianoches estos acuerdos para que este ciudadano no vaya al Brasil y no devele en el Brasil los verdaderos alcances y ramificaciones de este tremendo delito. Ahora, lo que dice el comandante general de la policía es muy sintomático, ¿no le parece? Él ha señalado que han entregado todas las pruebas que involucrarían a Montenegro con narcotráfico, ¿no es cierto? A raíz justamente de este caso es que se ha conocido el problema dentro de la policía y han caído estos dos altos cargos policiales, como Medina y Moreira. Ahora, ¿qué pasa con, no sé qué pensamiento tiene usted, el hecho de que se hayan perdido en su momento datos en la Interpol Bolivia? Claro, lo que a nosotros nos preocupa como comunidad ciudadana y principalmente a nuestro candidato a la presidencia es de que este ya no es un delito circunstancial, ya no es un caso ocasional, sino acá hay toda una estructura del Estado boliviano que está puesta al servicio de estas actividades ilícitas de narcotráfico, digamos. Eso es lo más preocupante en este caso. ¿Cómo es posible, lo que tú estás señalando, Miriam, de que a los actores menos relevantes los están juzgando por narcotráfico y al actor principal no lo juzgan por narcotráfico? O sea, ¿en qué va a quedar la propia acusación contra estos actores secundarios si es que el actor principal no está condenado ni juzgado por narcotráfico, sino está condenado por un delito de falsedad de documento? ¿Por qué hicieron esto? Porque si lo hubieran juzgado en Bolivia por narcotráfico, Miriam, hubiera sido evidente que no procedía la extradición al Brasil. Entonces se hubiera puesto el gobierno en evidencia inmediata de que lo estaba protegiendo. Entonces encontraron una maniobra sofisticada, muy sutil, para disimular esta situación de protección y de encubrimiento. ¿Y qué es lo que hicieron? Buscaron un delito que no tiene nada que ver con narcotráfico, como es este caso del delito de falsedad de documento de identidad, para que pueda ser viable el proceso abreviado. El proceso abreviado es un proceso que, si reconoces la culpabilidad por ese delito, se termina en pocos días, como ocurrió en este caso. Sobre ese proceso han logrado una condena de 6 años por el delito este de falsedad, y al existir esta condena ejecutoriada, ya lo ha dicho el fiscal general del Estado, no solo lo ha dicho Carlos Mesa, sino el fiscal general del Estado, que la extradición tiene que diferirse. Tiene que transcurrir 6 años para que pasados los 6 años recién lo puedas enviar a Brasil. Entonces la pregunta es, pasados 6 años, ¿tendrá Brasil el mismo interés en esta extradición? ¿Tendría que volver a solicitar Brasil la extradición? No necesita volver a solicitarla, pero ya pasados 6 años es obvio que el propio interés y la intensidad que puede tener Brasil en este caso no va a ser el mismo ahora que de aquí en 6 años. Entonces, claramente, acá ha habido una maniobra disimulada, camuflada, orquestada de protección para que esta persona no vaya a ser juzgado en el Brasil, no sea extraditado al Brasil, y en el Brasil, obviamente, hubiera podido develar todas las implicaciones, penetraciones y ramificaciones de estas estructuras delictivas en las esferas del Estado boliviano. Eso es lo que está tratando de tapar y ocultar el propio gobierno nacional. Ahora, bueno, usted ha identificado gobierno, fiscales y jueces también, nuevamente fiscales y jueces.
Claro, otra vez. Ha penetrado en la policía, 2 altos ex jefes policiales. En el caso del ex coronel Medina, este gobierno avaló su destino para que sea el principal responsable en la lucha contra el delito en el departamento de Santa Cruz, el departamento que tiene mayores incidencias y problemas con actividades violentas de narcotráfico. Y avaló este gobierno el destino de este coronel Medina para que sea el principal jefe de la policía en Santa Cruz. Y tanto este ex coronel como otro alto funcionario fueron descubiertos que con este señor Montenegro estaban en viaje de vacaciones, si te acuerdas, en sí, Cartagena de Indias. Marzo. Y a raíz de eso, de que aparecieron con Montenegro estas 2 altas autoridades policiales, es que los procesan a estos policías, los destituyen, los sacan de la institución y los procesan por narcotráfico. Y al principal actor de este escenario resulta que no lo juzgan por narcotráfico y lo juzgan por falsedad de documentos. Bueno, la cosa es que todos nos hemos quedado así, totalmente sorprendidos con esta decisión judicial. Y en medio de eso queda todavía el que va a pasar, o sea, el CEGIP, el CERESI. Esto mismo de la Interpol, porque todavía no terminamos de aceptar qué es lo que pudo haber pasado, cómo van a borrar de repente todos los datos relacionados a este señor, a Pedro Montenegro. Quedan muchas cosas todavía, como investigación de saber qué tipo de nexo tenía con Nelson Maurier, por ejemplo. Y muchas cosas más. Ahora es evidente que la investigación en el Brasil, si se hubiera dado curso a la extradición, que es lo que debería haber hecho el gobierno nacional debería haberse convertido en parte actora y decisiva para que este señor sea extraditado a la República del Brasil. Y en la República del Brasil hay hasta mecanismos procesales de cooperación eficaz y otros que hubieran permitido conocer la verdadera dimensión de lo que está implicado en este caso, inclusive en relación a la penetración de estas actividades delictivas en instituciones fundamentales de garantía de las personas como son la policía, la fiscalía, la justicia y el propio gobierno nacional. Esto es lo que se está de alguna manera tapando, encubriendo, solapando en este caso, para que los ciudadanos no tengamos el acceso a la verdad. Don Carlos, en algún momento vamos a poder hablar acerca del programa que tienen ustedes, porque hablan justamente de la ética que tiene que haber en el tema de justicia. Sí, justamente, y entre las cosas que estamos planteando es que hay demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, demasiada injusticia, demasiado abuso de poder y autoritarismo, y para cada uno de estos temas gravísimos que nos aquejan hoy en día a los bolivianos, tenemos una propuesta que creemos que va a ser satisfactoria para el ciudadano. Le pido por favor, señor director, compartamos con la población lo que dijo don Carlos Mesa con relación a esta condena que ha recibido Pedro Montenegro en nuestro país. Primero, Samuel Doria Medina, no hay problema. Minuto que pasa, crece la indignación y repudio a la descarada sentencia dada a uno de los capos del narcotráfico, lo que le posterga la extradición a Brasil. ¿Qué sabe? ¿Qué poder le protege? La pregunta que se hace Samuel Doria Medina. Veamos lo que dice don Carlos Mesa Gisbert. Confirmada gravísima penetración del narcotráfico en los órganos del Estado, Pedro Montenegro fue condenado por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado para eludir su extradición por narcotráfico a Brasil, tal como lo denunciamos. Ya es demasiado narcotráfico. Reiteramos, esto es la cuenta de el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa Gisbert. Gracias, don Carlos, por venir. Gracias a usted, Miriam, por su cordial invitación. Ya estaremos conversando acerca del programa de gobierno que tiene Comunidad Ciudadana.